Muy bien, muy buenos días a todos e a todas que estão conectados com nós outros e que nos estão regalando um pouco de seu tempo para falar deste tema tão importante. Mi nombre es Felipe Rocha, soy médico veterinário, oficial técnico do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária, de la OPS. Me acompanham aqui mis colegas de trabalho em el equipo de Panaftosa. Temos a presença de Alexandre, de Baldomero Molina, Tamara Cortez, Elisa Peixoto. Também temos acá com nós outros Camila Damasceno, todos os colegas acá desde OPS. E temos conectado também com nós outros os colegas da DBZ, da Divisão de Vigilância em zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Temos Dan Ressé, assim como também temos acá Liliane, com os outros acá acompanhando, para falar justamente hoje deste tema que é, que é sobre vigilância ambiental malacológica relacionada às principais eumintíases de ocorrência em el município de São Paulo. E para este tema, então, tendemos aí, os colegas da DVZ han hecho uma gravação muito buena para falar especificamente deste tema. E logo depois vamos abrir a possibilidade para que tenhamos aí perguntas e promover uma discussão sobre o tema. Então, caso queira participar, por favor, vocês vão encontrar uma seção em la pantalla chamada Q&A, que é justamente para que pueda escrever e enviar suas perguntas, comentários e dúvidas, e estaremos todos aí logo depois do vídeo promovendo então esta discussão, não? Então, uma vez mais, muitas graças a todos e vamos a mais um vídeo desta série de vídeos com a divisão de vigilância em zoonoses para falar de los principais temas de la vigilância de zoonoses urbanas. Agradeço muito aos colegas da DVZ por el apoio em esta iniciativa e por isso agradeço muitíssimo. E Alexandre, se é possível, por favor, podemos começar com o vídeo e logo depois hacemos a discussão. Gracias. Mi nombre es Liliane. Soy bióloga. Trabajo en el sector de vigilancia malacológica del DBZ. Voy a presentar un poco del trabajo que realizo con el mintiasis, que son transmitidas al hombre y a otros animales por moluscos de agua dulce, que actúan como hospedadores intermediarios. La esquistosomiasis manzónica y la fasciolosis hepática son enfermedades desatendidas que reciben poca atención por parte de las autoridades sanitarias y de la industria farmacéutica, que no invierten en investigación. Afectan principalmente a poblaciones carentes de países en desarrollo de América Latina, África y Asia. Ocurren millones de personas en todo el mundo que viven en malas condiciones de vida, con saneamiento precario, falta de agua potable y acceso limitado a los servicios de salud. Muchas veces son enfermedades asintomáticas con baja mortalidad, pero causan incapacidad, alta morbilidad y pérdidas económicas. La esquistosomiasis ya ha sido reportada en 78 países, donde la mayoría de los casos ocurre en África. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2021, más de 250 millones de personas necesitaban tratamiento. En Brasil, las mayores prevalencias ocurren en los estados de las regiones Nordeste y Sudeste. Actualmente se conocen 6 especies de schistosoma que parasitan al hombre. En América del Sur y Central ocurre solamente Schistosoma manzoni. El ciclo de vida de Schistosoma manzoni es complejo, involucrando varias fases. Las personas adquieren la esquistosomiasis al tener contacto con agua contaminada por el parásito. Una persona infectada libera los huevos de schistosoma en las heces, que al entrar en contacto con el agua liberan larvas inmaduras llamadas miracidios. Estas larvas nadan y penetran en especies específicas de caracoles, donde se multiplican y maduran hasta la forma larvaria cercaria. Las cercarias, cuando salen de los caracoles, pasan a nadar libremente. Y cuando encuentran a una persona en el agua, penetran a través de la piel y se transforman en esquistosómulos.
Estos migran a través del torrente sanguíneo hacia el hígado, donde maduran hasta la fase adulta. Los vermes machos y hembras se aparean y migran hacia las venas del intestino, donde las hembras depositan sus huevos que son eliminados por las heces. El municipio de Sao Paulo posee una red hidrográfica extensa y diversificada. Desde 2010, el sector de malacología realiza recolecciones de moluscos acuáticos en diversas colecciones hídricas, como ríos, arroyos, represas, lagos, reservorios de detención, zanjas de alcantarillado y drenaje, pesqueros, áreas inundadas y otros. La vigilancia malacológica se desencadena cuando ocurren casos notificados de esquistosomiasis en las colecciones hídricas, donde el paciente tuvo contacto, y también en los lugares donde la población utiliza fuentes de agua para sus actividades domésticas, laborales y de ocio. La fauna malacológica acuática del municipio de Sao Paulo es bastante diversificada. Posee especies nativas y exóticas, con destaque para aquellas de importancia médica en la transmisión de enfermedades, las de importancia ecológica como los bioindicadores, y las de importancia económica como las plagas. La recolección de los moluscos ocurre de forma manual con el uso del colector plano o de la red de captura, que posee una malla o perforaciones que permiten solamente el paso del agua. La técnica de recolección consiste en raspar el colector en el fondo del criadero, en las márgenes y en la vegetación sumergida. Los moluscos retenidos son recolectados cuidadosamente con una pinza para no dañar la concha. Los animales son acondicionados en frascos plásticos sin agua, solamente con una hoja vegetal del ambiente para mantener la humedad. El frasco debe ser cerrado con tapa. Es obligatorio en el trabajo de campo. Las áreas endémicas de Brasil son muy heterogéneas, por eso se deben obtener datos del ambiente como las coordenadas del criadero obtenidas por GPS, las temperaturas del agua y del aire, el tipo de sustrato, si es lodoso, arenoso o rocoso, si el criadero es léntico o lótico, y el pH, pues las aguas ácidas interfieren en la formación de la concha. La vegetación macrófita debe ser identificada, pues proporciona condiciones favorables para la colonización de los moluscos, como protección contra la radiación solar y las altas temperaturas, reducción de la corriente, sustratos para la oviposición y otras. Registrar la presencia de animales domésticos y silvestres en las proximidades de las colecciones hídricas y principalmente la presencia del hombre y las actividades que realizan en el criadero. Después de finalizar las recolecciones, el material debe ser transportado al laboratorio en cajas de isopor. En el laboratorio, los moluscos recolectados son separados por morfoespecies, colocados en acuarios que contienen agua declorada y alimentados con lechuga fresca. Después de 24 horas, son colocados individualmente en pozos de placas de cultivo celular con agua declorada y expuestos a luz artificial durante 4 horas para estimular la liberación de cercarías. Después de la exposición a la luz, el agua de los pozos de la placa es analizada en el microscopio estereoscópico. Habiendo cercarías, se monta una lámina con una muestra del agua para identificación detallada en microscopio óptico. Brasil tiene 11 especies del género Bionfalaria, pero solamente 3 son hospedadores intermediarios naturales de Schistosoma manzoni: Bionfalaria glabrata, Bionfalaria tenagófila y Bionfalaria straminea. Después de la prueba parasitológica, los moluscos son identificados a nivel de especie y deben ser preparados para la disección. La técnica consiste en colocar los animales en una solución anestésica por 16 a 20 horas o hasta la relajación total. Luego, son sumergidos en agua a 70 grados Celsius por 30 a 40 segundos, dependiendo del tamaño del animal, para fragilizar el músculo columelar, lo que facilitará la extracción del cuerpo de la concha. A continuación, el cuerpo es fijado en Rayet Henry. Después de 24 horas, se realiza la disección del manto y del aparato reproductor. Los caracteres diagnósticos para la identificación de las especies son: en Bionfalaria straminea, la presencia de arrugamiento vaginal; en Bionfalaria glabrata,
En el aparato reproductor, la presencia de la bolsa vaginal. Y en el manto la presencia de una cresta pigmentada en el tubo renal. En Bionfalaria tenagófila, en el aparato reproductor, la presencia de la bolsa vaginal. Y en el manto no hay cresta pigmentada en el tubo renal. La fasciolosis es una enfermedad parasitaria causada por el trematodo fasciola, que parasita los conductos biliares de animales rumiantes, equinos, porcinos, perros, animales silvestres, y el hombre. Los hábitos alimentarios son factores de riesgo, donde la mayor ocurrencia en humanos es el consumo de agua no tratada y de hortalizas crudas mal higienizadas, especialmente el berro, contaminadas por el parásito. La prevalencia de la fasciolosis humana es alta, cerca del 4 o 5% de la población global, pudiendo ser mayor, ya que no es una enfermedad de notificación obligatoria. Las mayores prevalencias ocurren en América del Sur y África. Bolivia y Perú son los países con las mayores ocurrencias de fasciolosis. En Brasil ocurre la fasciolosis hepática. El ciclo de vida de fasciola hepática difiere del de Schistosoma manzoni, pues los miracidios penetran en los moluscos limneidos. Las cercarias, cuando salen del molusco, nadan en busca de vegetación acuática, o próxima a la orilla, donde se enquistan, transformándose en metacercarias. Los animales y el hombre se infectan por la ingestión de agua o alimentos crudos contaminados por cercarias o metacercarias. La fasciola adulta es hermafrodita. En Brasil, el hospedador intermediario predominante de fasciola hepática es Pseudosuccinea columella. En el municipio de Sao Paulo, se encuentran Pseudosuccinea columella y Galba beatrix en menor cantidad. Recientemente en el municipio de Sao Paulo, en inspecciones realizadas en tiendas de acuariofilia, se encontró la especie Radix rubiginosa, que causa la fasciolosis gigante en Asia y África. Esta especie aún no ha sido encontrada en criaderos naturales del municipio de Sao Paulo y no hay registro en otros estados de Brasil. El único caso de fasciolosis registrado en el municipio de Sao Paulo ocurrió en capibaras, que son animales silvestres. Algunos estudios en Brasil confirman que estos animales son susceptibles a la fasciolosis hepática y pueden desempeñar un papel epidemiológico importante en el ciclo de vida de este trematodo en áreas urbanas, pudiendo ser considerados un potencial reservorio de fasciolosis en Brasil. Agradezco a todos los que contribuyeron para la realización de esta presentación, en especial a las personas aquí mencionadas. Muchas gracias. Só algunos instantes, teremos um segundo vídeo na segunda apresentação. Hola, soy Dan Giseo. Soy biólogo de la División de Vigilancia de Zoonosis de la ciudad de Sao Paulo, Lab Fauna, sector de malacología. Voy a hablar sobre la vigilancia ambiental malacológica relacionada con los principales eventos de ocurrencia en la ciudad de Sao Paulo, la neuroangiostrongialiasis. La neuroangiostrongialiasis es una enfermedad infecciosa causada por el gusano pulmonar de la rata, el Angiostrongyllus cantonensis. La infección accidental en humanos ocurre cuando hay consumo de hospedadores intermediarios, caracoles y babosas, u hospedadores paraténicos, crudos o mal cocidos, o vegetales y frutas contaminados con moco de moluscos infectados. A diferencia del hospedador definitivo, natural, el A. cantonensis, no completa su ciclo de vida en humanos. En su lugar, las larvas mueren al alcanzar el cerebro, causando una intensa reacción inflamatoria que resulta en neuroangiostrongialiasis. La neuroangiostrongialiasis causada por A. cantonensis ocurre principalmente en el sudeste asiático, en la cuenca del Pacífico, pero ha sido reportada en otros lugares, incluyendo el Caribe, Hawái
partes del sur de los Estados Unidos y más recientemente en Brasil. La introducción del parásito en otras regiones del mundo se atribuye a la fuga de roedores del género Rata, infectados provenientes de áreas endémicas en puertos y aeropuertos. La dispersión del parásito en Brasil también se atribuye a la introducción de Lysachatina fulica en la década de 1980 en el sur de Brasil, con el objetivo de su cría para consumo humano. Al no haber sido aceptada comercialmente, sus criadores abandonaron y liberaron estos moluscos en el ambiente, donde encontraron condiciones favorables para una amplia y descontrolada proliferación, habiéndose diseminado por todos los estados del país. El inicio de las actividades de monitoreo de moluscos e infección por A. cantonensis por el Laboratorio de Identificación e Investigación de Fauna Sinantrópica LabFauna se inició en 2010, año en que se registró la primera infección en la zona sur de Sao Paulo, en un niño, así como en 4 individuos de una misma familia, en el litoral sur del estado de Sao Paulo, en el municipio de Mongaguá. Actualmente, los diagnósticos humanos de los casos sospechosos de neuroangiostrongialiasis en Brasil son realizados por el Núcleo de Enteroparásitos del Instituto Adolfo Lutz, ubicado en la ciudad de São Paulo. En el municipio de São Paulo, las recolecciones son realizadas por el LabFauna y por las Unidades de Vigilancia en Salud, UVIS. Los procedimientos de recolección siguen el esquema a continuación, que puede servir como modelo para acciones relacionadas con casos positivos. Debido al flujo establecido, especialmente por la cantidad de animales, cuando las recolecciones se realizan para apoyar el diagnóstico de un paciente, residencia u otro lugar asociado, el material es enviado al Instituto Adolfo Lutz. Cuando las acciones son preventivas para evitar nuevos casos, el material es analizado por el Laboratorio de Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por Vectores LabZoo de la DVZ. Las búsquedas deben realizarse en el intradomicilio y en el peridomicilio relacionados con el paciente, recordando que, por tener hábitos nocturnos, los moluscos permanecen escondidos durante el día en lugares sombreados y húmedos. En el intradomicilio, los moluscos deben estar escondidos en lugares húmedos o con filtraciones, debajo y sobre el fregadero de la cocina, en lavabos, tanques, baños, en los desagües, debajo de lavadoras, en las plantas, sobre macetas, en las fisuras de las paredes y en pisos húmedos. Busque heces de roedores en ambientes internos y externos de residencias y en lugares que favorezcan la presencia de roedores. Lugares de alimentación, principalmente por la presencia de conchas de moluscos roídas. Con respecto a las heces de roedores, estas deben ser recolectadas, frescas o secas, en colector universal o frasco similar, con tapa de rosca que contenga papel suave, humedecido, para preservar al máximo las larvas que puedan estar en el material. Los frascos deben ser rotulados adecuadamente, con la numeración de la muestra, fecha y lugar de recolección, conservaros a temperatura ambiente y enviaros al laboratorio preferentemente dentro de las 48 horas posteriores a la recolección. Para la recolección de los moluscos se debe hacer uso de los EPP adecuados. Los moluscos terrestres pueden ser recolectados manualmente o con la ayuda de pinzas de metal o materiales descartables adaptados, y los animales deben ser acondicionados en frascos plásticos con tapas perforadas para ventilación, forrados con papel humedecido, gasa o hoja vegetal. Colocar siempre
una cantidad adecuada al tamaño del molusco, evitando que los animales se superpongan. Los frascos deben ser rotulados adecuadamente con numeración de la muestra, fecha y lugar de recolección. Las muestras de los moluscos recolectados son identificadas en el Lab Fauna después de la fijación adecuada de caracoles y babosas. La identificación se basa en la morfología externa de los moluscos, ornamento de las conchas y en la disección del aparato reproductor de los moluscos. Los moluscos identificados son enviados al Lab Zoo para la realización de pruebas parasitológicas que consisten en la remoción física de las conchas. Los tejidos de los moluscos triturados son sometidos a digestión en solución péptica calentada a 42 grados y luego mantenida en baño María a 37 grados durante 2 horas, utilizando la técnica de Rugai modificada. Las larvas extraídas son aisladas en vidrio de reloj y son identificadas en estereomicroscopio o microscopio, basándose en su morfología y por biología molecular, PCR en tiempo real. Las muestras de heces de roedores son sometidas a extracción por el método de Rugai en agua calentada a 42 grados y luego mantenidas a temperatura ambiente durante 2 horas. Las larvas extraídas son aisladas en vidrios de reloj y son identificadas en estereomicroscopio, basándose en su morfología y por biología molecular. Actualmente, 10 especies de moluscos fueron encontradas naturalmente infectadas por Angiostrongylus cantonensis en la ciudad de Sao Paulo. En el mapa están relacionados en azul los distritos en los que se encontraron moluscos positivos para Angiostrongylus cantonensis. A nivel de Brasil, otras 5 especies de moluscos terrestres fueron encontradas naturalmente infectadas por Angiostrongylus cantonensis, además de 2 especies de moluscos límnicos que fueron relacionadas con casos humanos de neuroangiostrongiliasis. A continuación, destacamos 2 folletos didácticos que son utilizados para acciones educativas de la población sobre moluscos terrestres. Además, compartimos la guía informativa sobre neuroangiostrongiliasis, que presenta información general y diagnóstico laboratorial de la enfermedad. La neuroangiostrongiliasis debe ser considerada una enfermedad de interés en Brasil. Son necesarios estudios sobre la situación actual de la enfermedad y la distribución del parásito en el país. Inversiones para mejorar los diagnósticos en humanos, la detección de nuevos casos, la capacitación de profesionales para el diagnóstico humano y ambiental, la difusión de información a los profesionales de la salud y la educación de la población de riesgo. Agradecemos a todos por la atención y quedamos a disposición para aclarar eventuales dudas. Muchísimas gracias, Liliane. Muchísimas gracias, Dan, por las presentaciones que ustedes han preparado muy gentilmente para este espacio. Y ahora tenemos ahí un tiempo muy bueno para que podamos ahí sacar dudas, hacer una discusión y todo, ¿no? Entonces, para empezar eso, ¿no? Me gustaría hacer directamente una pregunta a ustedes, ¿no? Y ustedes pueden verificar ahí cómo pueden hacerla para contestar, ¿no? Quizás un poco cada uno habla desde su perspectiva. Entonces, para ustedes,
desde el punto de vista técnico, ¿cuáles han sido los principales desafíos para implementar las acciones de vigilancia para el tema? Não sei se há temas relacionados com cambios ambientales, cambios climáticos. Quais han sido, desde o ponto de vista técnico, os maiores desafios para manter esta vigilância activa? Sou a Liliane e, olha, elas são imensas, sabe? Os desafios são imensos. No caso da esquistossomose, eu vou deixar o Dan para falar mais da parte da neuro. A gente tem uma endemia, né, uma doença de transmissão aquática. No caso do município de São Paulo, a extrema imensidão que a gente tem de coleções hídricas para se trabalhar é imenso. A nossa equipe é muito restrita, e a gente vem, assim, durante todos esses anos de trabalho, aos poucos, fazendo sempre novas descobertas, porque não são apenas os moluscos que nós já tínhamos aqui, são as entradas de novas espécies que a gente tem que aprender, desde se conhecer a identificação, o comportamento, e como você levar isso, né, para a própria população. Por exemplo, em São Paulo, nós temos 2 grandes reservatórios de abastecimento da cidade. Numa delas, ela tem a frequência de uma população com poder aquisitivo maior, mas eles se tornam verdadeiras praias, né, de finais de semana e de atividades aquáticas, aonde a gente não tem muito apoio para se fazer uma educação dessa população, né? E, por outro lado, na outra represa, na represa Billings, você tem uma população de muito baixo nível que utilizam essas águas para sua própria manutenção diária, né? E os seus resíduos, eles são levados para essa própria água que ele retira para beber. Então, a minha esperança no conhecimento da vigilância malacológica é a gente poder contribuir para informar sobre as áreas de risco nos locais aonde essa biocenose realmente está ocorrendo, para tomadas de decisões públicas, né? Então, como saneamento básico, as melhores condições principalmente de água potável e eliminação dos resíduos. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a fazer e precisamos muito da colaboração das nossas entidades públicas, né? Porque é um trabalho que tem que ser feito com muitas áreas de ação, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar não só a população, não só a doença, mas também os vetores, né? Os animais que são hospedeiros, e assim como o manejo ambiental e as condições melhores de vida. É o próprio One Health, né? A gente tem que se preocupar com o nosso ambiente, com os nossos animais e as pessoas. Não sei se eu respondi o que você... Bom dia a todos. No caso da neuroangiostrontilese, eu acredito que o maior desafio é o próprio desconhecimento da doença, né? É uma doença teoricamente nova, né? Em que muitos profissionais de saúde até desconhecem a existência dela e
E assim, a gente ainda está aprendendo, né? Os primeiros casos da doença no Brasil, eles se reportam do ano de 2006, né? Então, muita gente não sabe nada sobre a doença. E no começo, a gente achava que ela estava muito ligada ao caracol africano, né? A Lisa catina fulica, mas com o passar dos casos humanos que a gente acompanhou nas investigações epidemiológicas, a gente tem visto a infecção de outros moluscos que consideravelmente eles são muito menores que um caracol africano. Então, assim, isso demanda um conhecimento técnico, né? Então, talvez esse seja um dos grandes desafios para as equipes que não têm um malacólogo, né? A gente estamos quase que em extinção, né? Eu acredito que essa seja uma realidade em toda a América Latina, né? Então, se leva um tempo para você dominar essas técnicas de identificação, né? E coleta em ambiente. E a gente vê questões novas, né, de bioinvasões, a introdução de moluscos exóticos, né? Recentemente, a gente teve uma introdução de um molusco indiano no Brasil, o Taniclamis indica, e que ele foi relacionado à introdução dele por comércio de plantas cítricas no sul do Brasil. E aqui em São Paulo, numa área assim central, a gente encontrou ele naturalmente infectado próximo à área de um cemitério e uma escola na região da Lapa. Então, assim, são desafios imensos e nós temos uma cidade continente, né? São muitas áreas e a gente depende muito do trabalho dos nossos amigos das unidades de vigilância em saúde, é eles que estão lá é, mais próximo da população, né? Então, sem eles seria impossível a realização desse trabalho. Gracias. Déjame hacer como que un Sim, compilado aquí de los principales puntos de todo que fue abordado, ¿no? Que todo que fue hablado. Entonces, hay algunos puntos que son muy interesantes que ambos, de cierta manera, hablaron conjuntamente, hablaron la misma cosa, ¿no? Entonces, hay la cuestión, por ejemplo, específicamente, ¿no? La cuestión de esta gran cantidad de cuerpos hídricos, ¿no? De esta gran cantidad de colecciones, de opciones de lagunas, de ríos, de todas estas opciones, ¿no? Entonces, entonces, eso significa que hay ambientes donde vamos a tener una gran colección también de cuerpos hídricos. Ese va a ser un desafío importante para ustedes, ¿no? Que es identificar todos ellos y estar ahí haciendo seguimiento a cada uno de ellos, ¿no? Un punto bastante interesante que ambos abordaron es nuevas especies que se van involucrando a todo eso, algunas exóticas que pueden ingresarse muchas veces a través de la exportación de una planta, algún otro producto y que se puede venir junto a algunos moluscos o algunas veces nuevos moluscos nativos que pasan a ser parte del ciclo que antes no eran. Isso significa aí que há um constante trabalho para identificar quais são as espécies que estão involucradas em tudo isso e muitas vezes quando há espécies exóticas ou mesmo espécies nativas que passam a incorporar-se em este ciclo, isso significa a necessidade por conhecer exatamente como estas espécies se estão involucrando em el ciclo, demanda necessitar por novo conhecimento por cada uma das espécies e mais que isso, como transmitir à população todo este conhecimento de risco, não? Outro ponto é justamente em el tema de los cuerpos hídricos, ¿no? De agua, es también las características sociales, económicas de la población que está y cómo se relacionan con estos cuerpos hídricos o cómo se relacionan con el ambiente, que se van desde la utilización de estos cuerpos, de estas lagunas, sea para
recreación o actividades para aprovechar el espaço, desde aquellos que utilizan estos recursos para a manutenção de la vida, ¿no? Para sobrevivir y que se utilizan para el uso continuo, ¿no? Haciendo aí bastante essa interconexão com o tema del saneamento básico, ¿no? E outro ponto bastante importante é como o tema representa, é bastante representativo sobre a questão de la una sola salud, ¿no? Porque estamos hablando de salud humana, estamos hablando de salud ambiental, estamos hablando de salud em animales, como todos estes actores estão relacionados, ¿no? E entender todas estas conexões para actuar de uma maneira correcta, eficiente, ¿no? Tendo em consideração que são ciclos bastante dinâmicos, ciclos que se vão cambiando constantemente com o ingresso de novas espécies, com cambios também de como estes atores se estão relacionando, não? Creio que foi uma síntese, foi um pouco de isso, não? Que se foi abordado. Tenemos aquí una persona que tiene la mano levantada, Amanda de Oliveira. Voy a darle permiso para que pueda hablar, hacer alguna pregunta o comentario. No, ya se bajó la mano. Creo que fue un accidente, ¿no? Creo que fue un accidente. Déjame ver, ¿alguna otra pregunta? Ok. Gracias, Amanda, sin problemas. A ver. Vamos darles um minutito mais. Se os colegas de Panaftoso PS também querem fazer alguma pergunta, algum comentário, por favor, se quedem livres. Ou qualquer pessoa que queira aí levantar a mão para fazer um comentário também. Muy bien. Bueno, como não temos mais perguntas acá, ¿no? Entonces, doutora Liliana, doutor Dan, una vez más, nos gustaría muchísimo, ¿no? De les agradecer por compartir todo este conocimiento con nosotros. Un video que va a se quedar ahí grabado para que la gente pueda accesar y tener acceso a todo eso que se fue explicado sobre los trabajos de vigilancia que se realiza en el municipio de São Paulo. Agradecerle a todos os oyentes por nos regalar um pouco de seu tempo, não? E estar acá em linha com nós outros, mantendo esta série de webinários que se começou em el Dia Mundial de las Zoonoses el año passado e que vamos aí levando hasta o próximo Dia Mundial de las Zoonoses, um ano de atividades em vários temas de vigilância de zoonoses em parceria com a Divisão de Vigilância de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. E, uma vez mais, muitíssimas graças a todos ustedes e que todos tenham muito bom dia. Graças, doutora Liliana, e graças, doutor Dan. Graças.